Pues aquí estamos en el plató de Carolus Televisión. Queda poquito, 20 minutos para finalizar semana. Una semana más aquí en el programa de Premercado. Es un placer estar con vosotros diariamente, cotizando la sesión americana, operando la sesión americana. Y vamos a tratar de entender también, fuera del técnico, salimos al fundamental, salimos al macro, con gráficos que siempre os traigo en mi cesta de estudio. Vamos con el primer gráfico que tengo para hoy. Fijaros, antes hablaba de la inversión de la curva, que sabéis que predice, sobre todo la de 1 a 10 años, ese spread con casi total seguridad. El que vino una recesión, no inmediatamente, pero de 6 a 12 años lo suele predecir casi al 99%. Repito, no tanto el 2-10, que es el que se fijan a mayores analistas, sino sobre todo el 1-10. Aquí os muestro el 2-10, ese spread. Es que estamos con la inversión mayor desde ya no la crisis de 2008, la gran crisis financiera, sino la burbuja .com, una burbuja que también vino de un exceso de deuda al calor del crédito barato, muchos inversores pidiendo deuda para comprar o para invertir en activos especulativos, para buscar ese arbitraje, digamos. También pasó lo mismo realmente en la crisis inmobiliaria. La gente se endeudaba para comprar, en este caso, bienes inmuebles, esperando mayor rentabilidad. Ese arbitraje que se hace, como siempre, cuando bajas el precio del dinero, no regalas el dinero, creas burbujas de deuda. Pasó exactamente en la crisis.com, pasó y luego pinchó la burbuja, recesión, ¿no? Misma situación es cíclico, ¿no? Crisis 2008, pinchó la burbuja, recesión, y estamos ahora mismo en la misma situación. Es que exactamente distintos matices, pero es el mismo ciclo económico, exactamente el mismo, ¿no? Inversión de la curva 2-10 años, es decir, se paga más, ahora mismo más interés, el 2 que el 10 años. Esto anda anómalo, ¿no? Es una paradoja económica y es totalmente absurdo, y sucede, y cuando sucede realmente es que las expectativas de los empresarios son muy malas a corto plazo, que es de los inversores también, y es lo que está sucediendo, ¿no? Como digo, suele predecir muy bien recesiones. Mucha gente nos dirá que esta vez es diferente, que no vamos a caer en recesión, aquel cuento del soft landing que ya no sabemos de memoria, pero las cosas son como son. Y además no es que es una inversión de la curva puntual, es que estamos en la mayor inversión, repito, desde el año 2000, esa gran crisis tecnológica .com que tuvimos. Así que, como siempre digo, una imagen vale más que 1000 palabras, y los datos no mienten. Banqueros centrales, políticos y economistas mainstream del FMI, Banco Mundial, que os voy a contar, ¿no? Desde ahí nos tratarán de decir que esta vez es diferente, y además argumentarán con motivos que a priori parecerán hasta sensatos, ¿no? Pero ya os digo que esta vez no es diferente, y que, por desgracia, no es algo que busque ni quiera, pero la economía pues tiene todas las pautas, como vimos en 2000, como vimos en 2008, pues vamos a un ciclo recesivo. Esto no deja de ser cíclico, así funciona la economía dentro de este sistema monetario tan corrompido, ¿no? por la banca central, esa creación de deuda que es un monopolio estatal, no lo olvidemos, ¿no? Y el cálculo económico, la imposibilidad del cálculo económico, esto lo estudió Mises de una forma soberbia, ya nos dice que todo aquel que quiera planificar de forma centralizada, esto es el dinero hoy en día, una planificación centralizada, pues acaba cometiendo errores, en este caso ciclos económicos. Pues estamos en uno de ellos. Pasamos de auge artificial, de boom, la fase de boom, a la fase de recesión, y el que tengo detrás de mí es un indicador que no suele fallar, y ahí lo tenemos, la mayor inversión desde la crisis.com. Vamos ya con el siguiente gráfico. Lo iré actualizando, Fijaros también, qué curioso. Esto es los intereses que está pagando el tío Sam, los intereses que está pagando Estados Unidos por el coste de su deuda. Fijaros cómo se están disparando. Esto es un problemón tremendo, Cuando hablamos de crisis muchas veces nos quedamos en lo superficial, pero no olvidemos que este endurecimiento que estamos teniendo, ¿no? de condiciones monetarias tienen impacto directo, ¿no? En la financiación, desde luego, de las empresas, pero también del sector público, que es el agente más endeudado del mundo, no olvidemos. Y se están disparando los costes que el Estado tiene que pagar por su deuda. Bien, esto es muy problemático porque estamos en una fase inflacionaria donde realmente tenemos ahora mismo que destruir dinero. Se ha creado mucho dinero, no reservas bancarias, que también se ha creado mucho dinero circulante, básicamente con la monetización de los déficits por parte de la banca central, y hemos generado este monstruo llamado inflación, y además este monstruo de deuda, ¿no? Estamos en una situación de trampa absoluta, ¿no? ¿Cuál es el problema cuando para combatir ese monstruo tienes que matar la demanda a través de subidas de tipos de interés, es decir, de aumentar el coste del dinero? Que evidentemente tu deuda empieza a tener mayores intereses, y por lo tanto un Estado, ¿qué tiene que hacer? Ahora mismo, si necesita superávit para destruir dinero, pues ¿qué tiene que hacer? O subir impuestos o gastar el gasto público. No olvidemos que en Estados Unidos estamos
en midterm. No queda muy bien ni lo uno ni lo otro, ni bajar el gasto público, electoralmente no es nada favorable, ni mucho menos subir impuestos, a pesar de que se busquen esos subterfugios de que solo serán los muy ricos los que paguen. No, ahora mismo va a ser muy complicado y una vez pasadas las midterm posiblemente lleguen seguramente las subidas de impuestos. Es que no queda mucho más remedio para afrontar estos mayores costes que tenemos de deuda, que es uno de los principales gastos de los estados. Muchas veces nos quedamos en las pensiones, sanidad, educación, pero no olvidemos que un gran gasto de los estados es pagar los intereses de la deuda. Y ahora mismo este encarecimiento de la deuda pues va a poner en serios aprietos a unos estados que ya están con unos déficits tremendos y que para combatir estos ciclos inflacionarios no solo tiene que remar en una dirección la banca central, también lo tiene que hacer el propio gobierno. La idea es que reduzcan sus déficits, incluso que busquen superávits. Así se destruye dinero para buscar superávits, o bien tenemos una explosión de producción, productividad y producción, o bien ajustando los presupuestos, con subidas de impuestos o con reducción del gasto público. En cualquier caso, para la economía va a ser muy malo. Las subidas de impuestos, no olvidemos que siempre atacan o acaban atacando al empresario, por lo tanto es un motivo también muy pesimista. Esto no es nada bueno. Esto suele pasar, como yo siempre digo, en los ciclos de deuda, tanto de corto como en este caso de largo plazo, cuando se disparen los costes de la deuda a los estados, que se quedan sin margen de maniobra. Esto está pasando ahora mismo. Este gráfico, que repito, ocupa menos portadas de las que debería en los medios financieros. Aquí, por supuesto, siempre le damos voz, pero es un gráfico que nos debe asustar a todos. Esto es Estados Unidos, pero es que misma situación o muy parecida está sucediendo en Europa. Y en Europa más o menos estamos controlando los intereses con ese programa de antifragmentación, que realmente es un programa de fragmentación, o ya así lo llamo yo, del Banco Central Europeo, que hace QT para los países del norte y QE o quantitative easing para los países del sur, manteniendo o tratando de aunar los rendimientos. Pero vamos a ver si se lo consigue sostener el Banco Central. Yo tengo mis dudas, y si se empiezan a disparar los intereses de los países del sur, o sea, esto va a ser una risa para países como España e Italia, que tienen todavía más deuda, o casi más deuda que Estados Unidos, y bueno, esos intereses van a ser prácticamente impagables. Bueno, no sé si creéis que puede haber incluso problemas de solvencia para ciertos países. Ahí está realmente la crisis que se nos avecina. Yo siempre intento anticipar lo que viene, porque ahora mismo quizá no lo veamos. Siempre digo, y esto lo dice mucho Marc Vidal, en economía no hay nada inmediato, pero estamos dando ciertos pasos a problemas muy serios desde el lado público y privado. Y esta gráfica asusta a Estados Unidos, pero podemos extrapolar, por supuesto, también a Europa y Reino Unido. Vamos ya con el siguiente, el tercer gráfico de la tarde. Vamos a ponerlo en grande también. Fijaros, antes os hablaba de China, y también parece que siempre nos centramos en Occidente, pero es que China no es que esté mucho mejor, China, fijaros cómo, este es el pico, evidentemente, del cierre, el gran cierre por el COVID-19 en el PIB, pero es que las casas de análisis están revisando a la baja muchísimo las expectativas de crecimiento. China, como sabéis, es una economía que ha crecido prácticamente a 2 dígitos en las últimas 3 décadas, pero la tendencia estructural es muy mala, va cada vez creciendo menos. Es un país, no olvidemos, que tiene un PIB per cápita mucho más bajo que Occidente, por ejemplo, que España, que desde luego que Estados Unidos o ciertos países de Europa, y que, por ejemplo, cuando España tenía niveles de PIB per cápita como tiene ahora China, estaba creciendo también a unos niveles de 2 dígitos, que no creamos que lo de China es algo excepcional, no. Cuando un país aún no se ha enriquecido, la verdad es que está aumentando mucho la clase media, pero cuando aún no se ha enriquecido, es muy normal que crezca muy rápido. Bien, una vez ya va madurando la economía, los niveles de crecimiento evidentemente se reducen, como no puede ser de otra manera. Pero es que China, con una clase media, una clase baja aún muy grande, es verdad que cada vez tiene más, en términos nominales, tiene mucha clase media, pero en términos relativos no tanta, los niveles de crecimiento son preocupantes, y como estalle la burbuja, definitivamente pinche la burbuja inmobiliaria, vamos a ver qué puede hacer el Estado para tratar de controlarlo. Yo tengo mis dudas, hay mucho debate con esto, a ver si un día podemos traer también a Carlos, expertos en China, que nos cuenten, porque sabéis que los datos son bastante opacos ahí, ¿no? Así que nos cuenten expertos para ver cómo está realmente la situación, ya salpicando a cierto sector bancario. No olvidemos que el sector bancario es público en China, así que vamos a ver si pueden tratar de reestructurar o rescatar el problemón que tienen con la burbuja. Pero lo que es evidente es que estructuralmente China tiene un problema, y es que va creciendo cada vez menos. Las perspectivas para 2023-2024 no son buenas, ya hablan incluso de menos del 3%, y puede sonar 3%, puede sonar algo bueno, pero es que no olvidemos que China tiene aún un nivel
de riqueza per cápita de vida mucho más bajo que países mucho más maduros y por tanto se le deben exigir niveles de crecimiento mucho más altos, ¿vale? Partamos siempre de esa base, así que, bueno, pues también problemas para el gigante asiático. Por cierto, hoy se reunían Vladimir Putin y Xi Jinping, también muy importante seguir esa geopolítica en esta división que está habiendo en el mundo, eje occidental, eje oriental, que puede marcar las próximas décadas también en patrones monetarios. También un día hablaremos mucho de la desdolarización que está viviendo el mundo a largo plazo. No son cosas que nos deban preocupar a muy corto plazo, pero sí a largo plazo, ya que son cambios hegemónicos, como los llamo yo, ¿no? Vamos con el cuarto gráfico que os traigo para hoy. También más Apolo en grande. Fijaros, esto ya a nivel técnico, estamos viendo cómo la exposición a la bolsa sigue siendo, a pesar de que hay una clara caída en la confianza del consumidor, de que incluso se puede hablar de que el consumidor está deprimido, el inversor también. Fijaros como no hay outflows, ahí lo marco con el círculo, no hay salidas de bolsa. Esto, evidentemente, en la crisis, fijaros, 2008 y 2000, las tenéis al lado, hubo una clara capitulación que se llama claras salidas de bolsa que de momento aún no hemos visto. En esta caída inicial que hemos tenido en los mercados, habéis fijado que he dicho inicial, y digo inicial porque no hemos visto aún capitulación, no ha habido salidas ni de retail ni de institucional, para nada. No ha habido outflows en Estados Unidos, algo más en Europa, estos Estados Unidos, y para que podamos ver suelo es muy normal que, al igual que sucedió en el gran mercado bajista del año 2000 o Crisis.com, en el año 2008, agosto 2008, lo recuerdo perfectamente, crisis financiera, es muy normal que tengamos que ver ciertas salidas de bolsa o cierta claudicación en los inversores que aún no hemos visto. Estos son unos datos que me hace pensar, evidentemente, desde el lado técnico, fontanería de mercado, que aún no hemos visto los mínimos. Otros más, evidentemente, también vigilamos mucho el VIX, spreads de deuda, y también desde el lado técnico la arquitectura del propio precio, esa posibilidad gran onda C que le puede quedar al mercado, pero desde luego es un dato interesante el que no hayamos visto aún salidas, ¿no?, de la renta variable, que nos hace pensar que aún puede quedar cierta claudicación o capitulación por parte de los inversores. Vamos ya con el quinto y último gráfico de la tarde, esta parte macroeconómica. Fijaros, aquí os hablaba antes del fondo de Cathie Wood. Fijaos la entrada, las compras que hizo ayer, ahí en la parte derecha del gráfico, tremendo, de las mayores de su historia, buy the dip, la famosa expresión, ¿no? Y Cathie Wood, y ahí os dejo la pregunta a vosotros, ¿creéis que ha hecho bien? Porque estamos hablando de un ciclo económico malo a nivel económico y que la bolsa aún no lo ha puesto en precio del todo, que le puede quedar continuación bajista al bear market. Por lo tanto, a mí me sorprende, ¿no?, esta actitud de buy the dip tan agresiva, ¿no?, que están llevando ciertos gestores, en este caso Cathie Wood, que, repito, hablaba o exigía a la Reserva Federal que bajara tipos de interés. Fijaros, la desesperación cuando habla, evidentemente le favorecería mucho, ¿no?, a un fondo growth como el que tiene Cathie Wood, que bajan los tipos de interés, es muy sensible a la variación de las tasas, pero desde mi punto de vista precipitada la compra. Pero repito, os hago la pregunta, ¿qué tal veis este movimiento? La próxima semana lo estudiaremos a fondo, también el gráfico de ARK Innovation, que desde mi punto de vista puede tener algún mínimo más en general. La bolsa, también las tecnológicas, que sí, que están muy castigadas, quizá hayan sido las más castigadas ante este ciclo de subida de tipos, pero que yo repito, aún le puede quedar mucha travesía en el desierto al endurecimiento monetario, y que el pivot de la Fed sea más tarde de lo que mucha gente se piensa. Habrá que vigilar desde luego próximos datos de IPC, pero veíamos como el petróleo parece que puede volver a repuntar desde el lado técnico, que sigue habiendo problemas de cuellos de botella. Ahora vamos a ver estas huelgas ferroviarias también en Estados Unidos, que hay detalles que tenemos que vigilar y que no está tan claro que vayamos a ver una desinflación tan rápida como muchos esperan. Así que cuidado con cotizar el pivot de la Fed antes de tiempo. Ahí lo dejo, el buy the dip de Cathie Wood. Esto podía haber frenado, o fue un catalizador evidente, una entrada de flujos muy importante ayer, estos últimos días, pero hoy veíamos como el Nasdaq de nuevo atacaba los mínimos, así que seguimos viendo clara debilidad. Si os parece, vamos a poner ya el broche final al programa de hoy desde el set de trading. Con esto cierro la parte macro y nos vemos de nuevo en el set.